Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera compartirles mi punto de vista del del por qué tanta violencia en México. Y antes de poder comenzar, les voy a compartir este versículo de la Biblia. ¿Por qué menciono tanto la Biblia? Porque la Biblia es un libro en el cual nosotros podemos encontrar la forma de vivir o de cómo vivir una vida con ética, con principios morales. La Biblia nos enseña cómo hacer el bien a la gente, cómo traer justicia, cómo hacer justicia en la sociedad. Proverbios 21:4 dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Después quisiera volverme a este versículo. Quisiera ahora compartirles un poquito en resumen lo que se está viviendo Que va del año, en en México. solo 15 días la cifra de asesinados rebasó el millar. También se registró un incremento de los desaparecidos. Según los analistas, en el 2022 hubo una reducción en los homicidios, pero este año se pronostica un repunte en los casos. Solo en Guanajuato, 101 personas perdieron la vida. La verdad es que se vive con preocupación porque pues ya no sabemos qué momento le puede tocar a uno. Es muy triste ver que a veces llegan a zonas y balacean a las personas sin ni siquiera saber a lo mejor quiénes son. El Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Jalisco son otras regiones golpeadas por la violencia en lo que va del 2023. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, casi 144,000 personas perdieron la vida y los expertos prevén que a este ritmo, en 6 años, podrían llegar a más de 200,000. Bueno, obviamente que la violencia actual es por esta gente que se dedica a andar haciendo males, ¿verdad? Pero también, también es por esta otra gente que ha estado en el gobierno por muchos años. El actual presidente en este momento, en mi opinión, creo que es un hombre justo, es un hombre más justo, un hombre más recto, un hombre al cual no se le ha sabido nada. Entonces es un hombre, una persona más humana y creo que está haciendo un buen trabajo. Pero los gobiernos anteriores, realmente a lo que se ve y a lo que las pruebas que en los últimos años hemos sabido, han sido un desastre. Y una prueba de eso es que este hombre, el exsecretario de Seguridad en la presidencia, en el mandato de Calderón, actualmente está preso en Estados Unidos y fue culpable de tener vínculos con la gente mala. Y aquí el, este Noroña, senador, en el 2016 vemos cómo es que él lo acusa y lo confronta de todos, digamos, las cosas que en ese momento estaban pasando. Muchas gracias, Y diputado quisiera que frecuente. lo escuchara El un año poquito pasado, nada en el más. Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Tengan en cuenta nuevamente que aquí todavía este hombre, García Luna, no él es el que lo está obviamente confrontando, aún todavía estaba como secretario de seguridad del país. Ahora, dense cuenta, secretario de seguridad de todo el país. O sea, él tenía en sus manos la seguridad de toda una nación. Supuestamente él debería de haber estado dando seguridad a toda la gente. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no. Pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño
lugar campestre. Y ahí él empieza a decir muchas más cosas, ustedes lo pueden ver el video por completo. Pero esa es la gente, sí, la gente que estaba gobernando años atrás México. Vemos otro hombre, Emilio Lozoya, el que estaba encargado de Pemex en el mandato de Peña Nieto. Pero también salieron señalados. Y aquí es en este video, y hay muchos otros en los cuales este hombre está siendo acusado actualmente ¿cómo se dice?, de corrupción. Los senadores del PAN, a los que Lozoya denunció por haberse consolidado, afirmó, en una pandilla criminal que intentaba extorsionarlo con $50 millones para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García, cabeza de vaca, Francisco Domínguez Servién, actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. Y así, como les acabo de decir, pueden encontrar más videos acerca de todo esto que está pasando o que pasó en los mandatos anteriores. Y el punto es que, nuevamente regresando a este versículo de la Biblia, dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación. Si los gobernantes, si los presidentes, los que están enfrente de una nación, de un estado, de una ciudad, no gobiernan con justicia, no pueden traer estabilidad a la nación, porque obviamente, como dice también el actual presidente de México, dice que si no había en aquel entonces no había la diferencia entre lo que era la justicia y lo que era la gente mala. Entonces estaban vinculados. Se imagina el gobierno con la gente mala. Entonces, ¿dónde estaba la justicia? Déjeme terminar el versículo nuevamente. Dice, pero uno que exige sobornos la destruye. O sea, a través de la corrupción, a través de los sobornos, una nación puede ser destruida. Y quizás a lo mejor no físicamente, pero sí en lo moral, sí en lo que es la violencia, como lo vemos. Y les hablo de México porque obviamente yo soy de allí, conozco lo que está pasando, no de todo, pero me mantengo informado. Realmente no sé cómo sea la situación en otros países, qué tanto esté, por ejemplo, la corrupción en el gobierno, pero yo les puedo decir que de México la había en los años anteriores bastante. En este momento creo que con este presidente que está, ya se estabilizó un poco, pero todavía aún se está pagando los estragos de los gobiernos pasados. Y como vemos, se destruye. Así que obviamente que nosotros ¿qué podemos hacer al respecto? Muchas veces, ¿verdad?, no podemos hacer mucho, pero yo sí le puedo decir que uno mismo puede hacer la diferencia. Que nosotros, la gente acá de abajo, podemos hacer la diferencia con no hacerle mal a nuestro prójimo, con no hacerle mal a nuestro vecino, en nuestra vecindad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, que seamos gente de bien. Porque si nosotros mismos no aportamos a la estabilidad de una nación, a la estabilidad de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro rancho, ¿cómo esperemos que realmente la nación tenga estabilidad? Entonces uno mismo puede hacer la diferencia. Uno mismo puede empezar a vivir una vida más recta, una vida en la cual uno no le haga mal a nadie, sino que uno trate de hacer el bien, como dice el dicho, hacer el bien sin preguntar a quién. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles en esta tarde. Así que, pues, Dios les bendiga, dicen los youtubers.
Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos.